Bienvenidos a V Noticias, el informativo de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. La Unidad para las Víctimas presentó avances y logros de su gestión frente a la implementación del Acuerdo de Paz durante el primer año de gobierno del presidente Iván Duque Márquez. Como parte de los compromisos del gobierno con la implementación de los acuerdos de paz para la atención de los 170 municipios más afectados por la violencia y la pobreza, la Unidad para las Víctimas presentó los avances de la entidad durante el primer año del actual gobierno. Estamos fortaleciendo nuevamente, y es bueno reiterarlo, los procesos de reparación colectiva, reparación individual y acompañado de los procesos de retornos y reubicaciones en el territorio. En desarrollo del punto 5 del acuerdo, dedicado a las víctimas, en el último año fueron expedidas 2 resoluciones por parte de la entidad que permitieron acelerar la ejecución de la reparación colectiva, tanto de sujetos étnicos como de no étnicos. Una es el fortalecimiento a través de 2 actos administrativos en la ruta de reparación, uno con enfoque, que es a través de un acto administrativo del 3143, una resolución, y otra resolución, la 1338 del 2019. Entre los logros se destaca el fortalecimiento en materia de reparación colectiva y la articulación de los planes de retornos y reubicaciones con los planes de desarrollo con enfoque territorial PDET. Para contextualizar este tema nos acompaña el señor Emilio José Archila. Él es el consejero presidencial para la estabilización. Señor Archila, ¿cómo avanza la implementación del Acuerdo de Paz durante este primer año de gobierno del presidente Iván Duque? Avanza de una manera, primero, muy bien planeada. Hemos hecho en todos los distintos frentes unas planeaciones muy detalladas, teniendo en cuenta las verdaderas temporalidades que se van a tomar. Segundo, hemos tenido un apoyo del presidente que es irrestricto, absoluto. Él ha dicho que estos son temas que tienen que realizarse con o sin los acuerdos. Y tercero, en cada uno de los frentes hemos tenido ejecutorias que son muchas y muy robustas. En materia de víctimas, ¿cómo avanza la implementación del acuerdo, específicamente con el punto 5? Hemos iniciado, digamos, en Colombia tenía la ley de víctimas antes de los acuerdos. Luego nosotros ya veníamos como país haciendo una implementación muy acelerada de la solución de las víctimas. En el acuerdo se pide que se haga una reestructuración de la manera como se atienden las reparaciones colectivas. Para eso la unidad ya hizo las modificaciones internas, cambió las rutas. Incluimos el tema de reparaciones colectivas dentro de la hoja de ruta con que se va a trabajar para los 170 municipios más afectados por la violencia y la pobreza, que nos va a permitir a todos aunar esos esfuerzos. En este sentido, ¿cuáles son los principales logros o avances del gobierno durante este año? Yo creo que uno que a mí me parece especial es presentamos un proyecto al Fondo Multidonante. Ese es un proyecto que va a recoger tanto el pilar de reconciliación que hay en los PDETs como las peticiones de las comunidades respecto de reparaciones colectivas. Creo que durante este tiempo que vamos a ver los resultados, vamos a ver cómo ahí logramos que se unan las fuerzas. Por último, doctor Archila, ¿qué espera el gobierno del futuro de la ley de víctimas y su posible prórroga? Nosotros tenemos el liderazgo de la doctora Susana, la directora del DPS. Es un análisis que venimos haciendo durante ya bastante tiempo y que lo vamos a continuar durante este año para encontrar puntos en los cuales no solamente las indemnizaciones sean lo que la Corte ha exigido, sino que encontremos fórmulas que nos permitan poder atender a más personas más rápido. Muchas gracias al consejero presidencial para la estabilización, Emilio José Archila, por acompañarnos en V Noticias. En otra información, inclusión y educación financiera para víctimas del conflicto propuso el director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, en el más reciente congreso de ASO Microfinanzas realizado en la ciudad de Cartagena. Incluir a las víctimas del conflicto armado en el sistema financiero y enfocarse en la implementación de programas de educación en este campo, le propuso el director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, al sector de microfinanzas durante el 10º Congreso de la Asociación de Instituciones Microfinancieras realizado en Cartagena. Inclusión para que puedan acceder a los créditos, para que puedan tener beneficios en cada una de las líneas de crédito que tiene el sistema financiero,
facilitando la inversión de los recursos. Con esta propuesta se busca reducir la brecha entre quienes no cuentan con acceso a servicios bancarios y la población bancarizada. Complementar esos recursos para el inicio de un negocio productivo complementado con las microfinanzas. El director de la unidad invitó a las entidades del sector de microfinanzas a generar espacios para el recaudo de fuentes alternativas de financiamiento para atender a las víctimas del conflicto armado a través del Fondo para la Reparación a las Víctimas. Compartir información del Registro Único de Víctimas y de la Red Nacional de Información como plataformas válidas para los procesos de caracterización fueron algunos de los temas que trataron el director de la entidad, Ramón Rodríguez, y el director del DANE, Juan Daniel Oviedo. Con el fin de fortalecer la Red Nacional de Información y de hacer más efectivas las acciones del gobierno en beneficio de las víctimas, se realizó la mesa de trabajo. Establecer unos mecanismos de intercambio de información en los que, por un lado, la UARI pueda verse beneficiado por todos los procedimientos de aseguramiento de calidad. El cruce de información permite establecer las necesidades de las víctimas y fortalecer temas como el pago de indemnizaciones administrativas, además de mantener una misma línea de información entre entidades del Estado. El DANE nos ofrece esa posibilidad de robustecerlos, de certificarlos, de tener información confiable para hacer todos los procesos de caracterización a los programas sociales que tiene el gobierno. Recientemente la Unidad para las Víctimas ha realizado reuniones con distintas entidades para establecer convenios o mecanismos de trabajo conjunto en busca del beneficio de las víctimas. Un importante reconocimiento recibió la Unidad para las Víctimas por parte de la Defensoría del Pueblo, al destacar la labor de la entidad como principal factor en la disminución de tutelas en todo el país. La Defensoría del Pueblo afirmó en el informe sobre tutela y derechos a la salud y la seguridad social que las medidas implementadas por la Unidad para atender y reparar a las víctimas motivaron la disminución de las tutelas en Colombia durante el 2018. En la Unidad para las Víctimas hemos recibido con satisfacción y alegría el informe presentado recientemente por la Defensoría del Pueblo. Ese reconocimiento es importante porque resalta la labor que de manera continua la Unidad para las Víctimas está realizando. Por un lado, fortalecimiento de nuestros canales presenciales, escritos, virtuales y telefónicos. La mejora continua en la reducción de tiempos de respuesta a las víctimas. La incorporación de una actuación administrativa que resuelve de fondo las solicitudes de las víctimas. La presentación de tutelas contra la unidad, según la Defensoría, bajó casi en 32%, lo cual influyó en que disminuyeran en el país los derechos de petición en un 18% y las peticiones de ayuda humanitaria mediante tutelas en 35%. La Unidad para las Víctimas lanzó su nueva ficha estratégica, una herramienta que permite recoger cifras y estadísticas de las víctimas en Colombia y que podrán ser consultadas en la página web de la entidad. Las víctimas, las instituciones, periodistas, estudiantes y los ciudadanos en general podrán consultar información de su interés relacionada con el Registro Único de Víctimas, con medidas de reparación, con las víctimas en el exterior y con el Fondo de Reparación, entre otros temas. ¿Qué es la ficha estratégica? Es la información de todos los programas en el marco de la ruta de atención, asistencia y reparación. Es la información actualizada. Ingresando en la página de la entidad se llega a la ficha estratégica en la pestaña Conozca más estadísticas, donde se encontrará la información de programas, registros y proyectos que la entidad desarrolla en los municipios del país. Permite a toda la población acceder a la información, acceder a los programas que estamos implementando, cuántas víctimas estamos atendiendo y hace parte de tener los datos abiertos a la comunidad y además de la ley de transparencia. Cualquier persona puede acceder a la información contenida en la ficha estratégica y los datos y documentos consultados se podrán descargar sin ningún costo en formato PDF. Con la presencia del señor presidente de la República y el director de la Unidad para las Víctimas, se realizó en la ciudad de Bogotá la Asamblea Nacional de Delegados de la ANUC, esto en el marco de la implementación del Plan Integral de Reparación Colectiva. Con la participación del presidente de la República, Iván Duque, se desarrolló la Asamblea General de Delegados de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC, como una de las acciones de la implementación del Plan Integral de Reparación Colectiva de esta organización. La Unidad para las Víctimas inició el proceso de identificación y acercamiento con esta asociación en 2013 para reconocerla como sujeto de reparación colectiva, dadas las afectaciones que sufrió con ocasión del conflicto armado, y en 2015 fue incluida en el Registro Único de Víctimas. Tuvimos la oportunidad de
dar por finalizada y dar el cierre a este sujeto de reparación colectiva. O sea, viene un trabajo desde el 2013, 2014, con todo el proceso de reparación colectiva y para nosotros es supremamente importante darle el cierre con estas últimas medidas que hacían parte del plan de reparación colectiva. El encuentro contó con la presencia de los ministros de Trabajo, de Agricultura y delegados de otras entidades gubernamentales. Por la extensión del servicio militar como una de las medidas de reparación, 105 víctimas del municipio de Bello, en el departamento de Antioquia, obtuvieron de forma rápida y con menos trámites sus libretas militares digitales de forma gratuita. Apenas tenía un año cuando Kevin Higuita sufrió el asesinato de su padre en medio de la disputa violenta entre grupos armados ilegales en Bello, Antioquia. Ya la libreta la tengo, gracias a Dios, ya se abren muchas oportunidades para trabajar. Por este doloroso caso, Kevin es una de las 105 víctimas que obtuvieron la libreta militar digital como parte de una medida de reparación. Y hoy mismo también me abrieron los ojos y me dijeron, pero es que acá también está la oportunidad para estudiar, usted también es víctima, también le podemos dar, usted tiene 21 años, todavía puede también clasificar para beneficios en cuanto al estudio. Gracias a la articulación entre la Unidad para la Reparación a las Víctimas y el Ejército Nacional, jóvenes como Kevin tienen más oportunidades para construir un mejor futuro. En Antioquia son más de 6.000 las víctimas beneficiadas de la extensión del servicio militar como medida de su reparación integral. Dando cumplimiento a una medida judicial dentro del proceso de justicia y paz, la Unidad para las Víctimas adelantó una jornada de atención y notificación en el municipio de Ciénaga Magdalena, dirigida a víctimas de grupos paramilitares para el pago de indemnizaciones judiciales cercanas a los 8.000 millones de pesos. Fueron más de 7.000 millones de pesos los entregados en este municipio de Magdalena en un acto que estuvo encabezado por Ramón Rodríguez, director general de la Unidad para las Víctimas. ¿Qué buscamos con estos recursos? Beneficiar a estas familias que fueron afectadas del conflicto, pero adicional a eso, también darle la orientación para que hagan buen uso de estos recursos. En total, 295 víctimas del conflicto residentes en Ciénaga recibieron su indemnización en el marco de la Ley de Justicia y Paz. Me siento muy agradecido del gobierno colombiano que sí cumplió la unidad de víctimas, la Fiscalía, todos los que trabajaron con nosotros, que ayudaron. Me siento contento de verdad que me siento muy contento. Gracias por todo. Durante la entrega, las víctimas del conflicto recibieron orientación y asesoría para la inversión adecuada de los recursos. La Unidad para las Víctimas participó de la sesión técnica de seguimiento de la sentencia T025 de 2004. El director de la entidad dio a conocer los avances frente al cumplimiento de esta sentencia de la Corte Constitucional en materia de desplazamiento forzado en 6 departamentos de Colombia. La Unidad para las Víctimas estableció que han sido identificadas entre enero de 2018 y julio de 2019 un total de 72 emergencias humanitarias. Estos datos hacen parte del informe entregado por el director de la entidad en la sesión técnica en la Corte Constitucional de seguimiento a la sentencia T025 de 2004 en materia de desplazamiento. Nos permite dar a conocer que se ha avanzado en temas de prevención, de atención, el mecanismo de subsidiariedad, de atención de las emergencias. La Unidad para las Víctimas trabaja de manera permanente en el restablecimiento de los derechos de las comunidades étnicas y no étnicas en el llamado Corredor Pacífico. Muy graves, desde Nariño, La Tola, pasando por los consejos comunitarios de todo ese sector hasta llegar al Chocó. Durante la sesión técnica, la Defensoría del Pueblo pidió más recursos para la unidad, con lo cual se puedan atender estas emergencias y cumplirles de forma oportuna a todos los sobrevivientes del conflicto armado colombiano. La Unidad para las Víctimas entregó 2 kits de albergues en Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca. La medida busca fortalecer la capacidad de atención frente a emergencias humanitarias. Buscando coordinar una atención integral y diferencial a las comunidades víctimas del conflicto armado, se le entregó al gobierno municipal de Santander de Quilichao 2 kits de albergue que le permitirán a este territorio responder ante cualquier tipo de emergencia humanitaria masiva. Hemos venido fortaleciendo algunas entidades municipales en torno a los esquemas de protección y prevención ante cualquier situación de emergencia presentada. Estos implementos quedarán en custodia de la administración municipal y podrán ser utilizados solo en caso de emergencia humanitaria para la población víctima, favoreciendo alrededor de 200 personas. Eternamente agradecido en nombre de la mesa y de las víctimas a la unidad, ¿no?, por su buena gestión.
De esta manera se fortalece el aporte desde el gobierno nacional en la atención y reparación integral de las víctimas en todo el país. La construcción de paz con menores y adolescentes del país víctimas del conflicto armado colombiano avanza satisfactoriamente en los departamentos de Valle, Chocó y Nariño a través de la estrategia Liderando por la Paz, que es apoyada por la Unidad para las Víctimas, el Gobierno de Canadá y la Fundación Plan. El programa Liderando por la Paz busca movilizar a la comunidad y al país en torno a los derechos de 150.000 niños, niñas y jóvenes víctimas del conflicto armado en el Pacífico colombiano. Este es un proyecto que lo que busca es que en los municipios de Tumaco, Quibdó y Buenaventura, los jóvenes, niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado puedan efectivamente garantizar sus derechos. De acuerdo con los voceros de Cooperación Internacional, la iniciativa incide positivamente en las poblaciones de menores de una amplia región de Colombia. Y estamos muy contentos de ver cómo se ha consolidado esta articulación entre Fundación Plan y Colombia con la Unidad de Víctimas. El trabajo va avanzando de manera significativa. En 2 años podemos observar grandes resultados que están incidiendo directamente en las víctimas del conflicto armado. En un acto de desagravio, víctimas del pueblo cancuamo escucharon la petición de perdón del ex paramilitar Randis Julio Torres Maestre por la violación a los derechos humanos en contra de esta comunidad cuando militaba en el extinto Frente Mártires del Cesar de las Autodefensas Unidas de Colombia. Sé el inmenso daño que les he causado. Sé que pedirles perdón no basta. Eso nace de cada cual del corazón. Con estas palabras, Randis Julio Torres Maestre, desmovilizado del bloque norte del Frente Mártires del Cesar, le pidió perdón al pueblo cancuamo por los hechos violentos cometidos contra su propia comunidad durante un acto de desagravio que coordinó la Unidad para las Víctimas. Sí le doy el perdón al señor Randis Julio Torres y sé que su familia no tuvo la culpa. El acto de desagravio, que contó con la presencia de familiares de las víctimas, se desarrolló en Atanques, en el norte de Valledupar. Cúcuta se ha convertido en la principal ciudad receptora de sobrevivientes del conflicto armado provenientes de Venezuela, país al que años atrás habían salido en busca de oportunidades. Hoy regresan a Colombia. Conocimos la historia de una sobreviviente, quien a través de un emprendimiento de cursos de arte busca rehacer su vida. Estoy, como se dice, con una mano adelante y otra atrás, pero no es fácil, pero tampoco es difícil, o sea, tampoco es imposible. De esta manera llegó a Cúcuta Sandra Araque, una colombiana que volvió en busca de nuevas oportunidades, dejando a su familia en Venezuela para resurgir con emprendimiento en el país del cual huyó por culpa de la violencia. Llegué a este curso por medio de la mamá de una compañerita de mi hija del colegio. Ella me dijo, mira, hay un curso de manualidades, ¿sí? Solamente lleva lápiz, borrador, sacapunta y allá se te dice el material. Durante las capacitaciones artísticas y manuales se encontró con un grupo de víctimas en similares condiciones de vida, como la de Sandra y cientos de historias más en este taller de mujeres, adolescentes y hombres que buscan construir una nueva vida a partir de sus proyectos de emprendimiento. La población de Zipacoa, en Villanueva Bolívar, le abrió las puertas a un intercambio cultural a estudiantes del curso de Diseño y Narrativas para la Paz de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en convenio con la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Con música, bailes y juegos, así recibieron a un grupo de estudiantes de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Zipacoa, Bolívar. El encuentro hizo parte de un intercambio académico, cultural y de costumbres, en el que participaron sobrevivientes del conflicto armado y académicos e integrantes de la Unidad para las Víctimas. Fue muy bonito porque les hemos contado a ellos, hemos compartido nuestras vivencias de todas las cosas que nos han sucedido acá en Zipacoa y nos ha fortalecido mucho de esa manera. Fueron 4 semanas en las que los estudiantes del curso de Diseño y Narrativas para la Paz orientaron a la comunidad en temas de comunicación, resolución de conflictos y formulación de proyectos. Además, recogieron conocimientos ancestrales de la población. Aprendimos muchas cosas que no sabíamos, por ejemplo, de los tiempos de agricultura, el reloj solar. Durante la actividad se desarrolló una agenda cultural que incluyó el rescate de los juegos tradicionales, la cultura musical de la región, la gastronomía tradicional y la realización de un mural con el mapa del corregimiento. Sobrevivientes de desplazamiento forzado en el municipio de Turbo, Antioquia, lograron constituirse como asociación a través de un proyecto productivo denominado Miel del Bosque.
el cual les ha permitido pasar de lo amargo que les dejó el conflicto armado a lo dulce de la miel que producen. Norelia Rodríguez y Julio Echeverry llevan 27 años de casados. Juntos han conformado un hogar y son ejemplo de superación y amor por la naturaleza. Esta pareja de esposos fue víctima por desplazamiento forzado en Turbo, Antioquia. Ellos lograron superar las adversidades y desde hace 13 años comenzaron un sueño llamado Miel del Bosque. Es un proyecto muy bonito, es un proyecto que convive con el medio ambiente. Sus logros han traspasado fronteras y su tenacidad se ve reflejada en reconocimientos como el otorgado por el Instituto Americano de Cultura de México, que destacó su labor como líder de excelencia. Nos sentimos muy contentas por haber recibido como este reconocimiento después de tantos años, más de 20 años, digamos, ejerciendo como liderazgo dentro de nuestras comunidades. Esta pareja combina sus labores del hogar con el trabajo en el sujeto de reparación colectiva, el 3, y espera seguir haciendo de Miel del Bosque un producto de excelencia y de exportación. Como medida de reparación colectiva, 108 víctimas pertenecientes a 3 consejos comunitarios realizaron un festival gastronómico y cultural en la vereda Chaparrosa del municipio del Bagre, el departamento de Antioquia. Con recetas ancestrales y mucho sabor de la cocina afro, 108 víctimas pertenecientes a 3 consejos comunitarios de los municipios de El Bagre realizaron un festival gastronómico y cultural en el que compartieron lo mejor de su gastronomía para recuperar sus costumbres y tradiciones. Para que se vuelva otra vez a recuperar lo perdido por la violencia y por el conflicto. Esta iniciativa hace parte de la implementación de las 23 medidas que contempla el Plan de Reparación Colectiva que adelanta la Unidad para las Víctimas, para las comunidades de Chaparrosa, Nueva Esperanza y Villa Grande. Gracias a la Unidad de Víctimas hemos logrado retomar estas actividades muy importantísimas para preservar nuestra cultura. Con el apoyo de la Unidad para las Víctimas, mujeres indígenas y afrocolombianas participaron de Colombia Moda. Exhibieron sus productos de artesanías, textiles y biojoyería que desarrollan en sus procesos de reparación. La creatividad y la cultura ancestral de indígenas y mujeres afrocolombianas se destacaron durante Colombia Moda, una de las ferias de moda y negocios más importantes de Latinoamérica. Fue una muestra llena de colorido, texturas y diseños novedosos, mediante las cuales estas sobrevivientes del conflicto contaron sus historias de resiliencia. Eso dices que eso es divino, de una decoración, de unos significados de nuestras culturas de Shakira. Pues me siento feliz por eso. Al igual que las mujeres en Vera, también se presentaron las creadoras de la empresa Chusca, que elabora prendas y joyas con semillas recolectadas por mujeres de zonas apartadas, entre ellas muchas que sufrieron el conflicto armado. Es la segunda vez que la Unidad para las Víctimas participa. En esta oportunidad estamos con un proceso de retornos y reubicaciones del Alto Andágueda y del Chocó. La Unidad para las Víctimas ha acompañado a 212 comunidades en su proceso de retorno y reubicación en Colombia. Hasta aquí el informativo V Noticias. Muchas gracias a las personas que nos escriben a diario. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Twitter con @UnidadVíctimas. Hasta pronto.